Sí. Gracias, Daf. Ahí voy grabando. Vamos. ¿Ya has dejado entrar? No, todavía no. ¿Por qué no dejamos que venga un... Estamos entrando. Y estamos grabando. Por eso no comentó más nada. Perfecto, perfecto. Buenas noches a todos. Estamos próximos para empezar en cualquier momento este nuevo encuentro de Suma en Keilah, el tercero de este año desde que volvimos y nos reencontramos con todos ustedes en este espacio de Hebraica para toda la Keilah. Vamos a esperar unos minutitos más, ¿sí? Son las 7:05. Les prometo que va a ser una espera bien cortita, que la gente va sumándose para lo que va a ser este encuentro apasionante que vamos a tener hoy en un ratito con Ariel Helblum, quien obviamente cuando demos inicio al programa vamos a presentarlo con toda la ceremonia que corresponde, y ya tenemos acostumbrados a nuestros invitados. Ariel, así es, así tiene que ser. Pero bueno, Haslo, que volvió de sus vacaciones, nos pone un poco de música, así que sigamos esperando, solamente unos minutos más y arrancamos. Bueno, y si les parece, les pido a quienes están ahí conectados con números de ID, con iPhone, porfa, si son tan amables de poner sus nombres
La verdad que nos ayudaría mucho también para nosotros para poder avanzar con el programa. Así que porfa, si tienen la posibilidad de hacerlo y se ponen el nombre, genial. Bueno, ahí nuestra amiga no puso nombre, pero la conocemos. Así que gracias. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, nos queda ahí un ID 85 no sé cuánto, si podés, o prende la cámara o pon tu nombre. Hola Ronnie, que nos saluda. ¿Qué tal, Ronnie? Tanto tiempo. Las canchas de tenis de Hebraica te extrañan. Hola Sonia. Bueno, hola a todos. Ahora sí, bienvenidos. Esto es un nuevo Zoom en Keilah. Como todos los miércoles, acompañamos a nuestra comunidad con diferentes temas que nos parecen apasionantes y que queremos compartir con ustedes. Como siempre, saben que tenemos un chat aquí y que pueden mandar sus temas, sugerencias, van a ser bien recibidas y seguramente pronto vamos a estar trabajando para poder también tener en la agenda lo que ustedes nos propongan. Rápidamente les comento que la semana que viene vamos a estar festejando Purim. ¿Y cómo lo festejaremos? Qué mejor que con un excelente espectáculo, un show que nos van a estar proponiendo nuestros amigos de la Unión Israelita para toda la Keilah. Hay un evento muy lindo que están organizando, así que van a ver en las redes sociales tanto de la Unión como también en las redes sociales de Hebraica y de la Keilah en general, que tenemos este evento, y también la Sefaradí está organizando un muy lindo evento, y Hebraica para los chicos. Digo, vamos a tener una semana realmente bien de Purim, así que espero verlos a todos ustedes divirtiéndose. Tenemos también Purim sin fronteras, con la gente de Costa Rica, Argentina, Venezuela, Chile. Así que bueno, estamos preparándonos para grandes cosas. Y ahora sí, vamos a presentar al director ejecutivo del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, el señor Ariel Helblum. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ale? Bien, bien, muy bien. ¿Vos qué tal? Muy bien, aquí andamos, todo muy bien. Bueno, hay un tema, ¿no es cierto?, que es el que vamos a hablar ahora, que a mí apenas leí el título me pareció apasionante, hablar de Shakespeare y hablar de si era antisemita y toda esa época, ¿no?, inglesa, cómo era la vida de los judíos quizás en ese universo victoriano que se lo conoce, ¿no?, a esa época. Pero antes de hablar de eso, sí me gustaría aprovechar tu espacio y tu rol dentro del Simón Wiesenthal para que podamos tocar un tema que tiene que ver con un aviso que hoy recibí en una de nuestras redes sociales, que tenía que ver con la búsqueda de testigos, sobrevivientes, hijos de sobrevivientes de uno de los campos de concentración de Alemania, y que están buscando justamente porque hay una persona que, bueno, se la sospecha por el momento, sospechosa, de haber sido un criminal de guerra nazi. Así que me gustaría si nos podés contar un poquito de qué se trata. Bueno, casi te diría que lo contaste de todo, es decir, eh, como bien saben ustedes, por ahí porque no es la primera vez que charlamos, pero aquellos que me ven por primera vez, nosotros nunca dejamos de buscar a los criminales nazis. Es decir, entendemos que la ancianidad no implica impunidad. Y el año pasado, de hecho, hubo 2 juicios a guardias de distintos campos de concentración. Y en este caso es muy probable que se desarrolle otro juicio durante este año en Alemania. Y nuestra oficina en Israel, que es donde está asentado nuestro especialista en el tema, Efraim Surov, nuestro cazador de nazis oficial, hoy, digamos, puso en todas las redes sociales que estábamos buscando testigos de gente que en determinado periodo, después eventualmente ustedes van a compartir ese pedido, que durante un determinado periodo hayan sido prisioneros y por supuesto sobrevivientes del campo de concentración de Sachsenhausen, y eventualmente estar relacionado en primera generación, o sea, en primer grado, o sea, hijos o cónyuges de aquellos que hayan estado en esta misma situación. Para que la gente lo sepa, lo que se busca son testigos que estén en condiciones de declarar. No hace falta viajar a Alemania, ni mucho menos. El año pasado, en el juicio que se llevó a cabo con el guardia Stutthof del
del campo de concentración de Stutthof, por ejemplo, hubo una testigo que declaró desde Sydney, Australia, con 90 y tantos años, estaba muy lúcida y declaró desde allá, reconociendo al guardia que estaba sentado en el banquillo. Entonces, todas estas posibilidades las tenemos que exprimir. Digamos que cuando alguien está vivo y está en condiciones psíquicas y físicas de rendir cuentas ante la justicia, hay que hacerlo. Es un tema apasionante de por sí, ¿no? El tema, obviamente, de la Shoah, de los sobrevivientes. Hoy también es todo un tema, los que son primera generación de sobrevivientes también, ¿no? Los hijos que empiezan también a hablar, que se encontraron con sus padres, que quizás los padres no le contaron la historia, pero se enteraron por medio de otras personas. Y bueno, la verdad que Ariel sería buenísimo. Tengo una lista de preguntas para hacerte, pero realmente no era el tema de la charla y no quiero abusar y quizás podamos preparar para otro momento, ¿no es Con cierto? gustísimo, con Sí, gustísimo. porque... Vos sabés que le cuento a la gente, digamos, yo a partir del 4 de marzo vuelve, que es los jueves, a las 7 de la tarde hora argentina, sería las 5 horas de ustedes. Digamos, yo soy abogado, pero tengo una fascinación especial y una especial atención a todo lo que tiene que ver con la historia desde muy joven. Y tengo un espacio que se llama Historias de la Historia Judía, donde, digamos, en una hora, hora y pico, digamos, son temas unitarios donde trato de tomar algún tema. Y este tema que vos estás planteando lo toqué el año pasado en forma especial, con una hija de sobrevivientes, pero que fue a su vez niña de la Shoah, es decir, una señora que era muy chiquitita y nació en la propia Alemania. Y el tema, y es una psicoanalista muy, muy, muy conocida, y con ella tratamos justamente el tema del silencio, es decir, de todo lo que fue el silencio y de empezar a valorar el silencio que necesitaron los sobrevivientes para justamente poder sobrevivir y para poder procesar, y cómo eventualmente tuvo que pasar toda una generación para que ellos pudiesen empezar a hablar, ¿no? Y las razones por qué empezaron a hablar y en qué momento fue y todo eso. La verdad que fue muy interesante. Bueno, Ariel, te propongo que después, bueno, nos vamos, o después Siempre. nos mandás el mensaje, nos gustaría poder promocionar este espacio tuyo de los jueves. Sí, cómo no. Y sí me gustaría hacerte una última pregunta al respecto, y quizás por ahí que sea de dónde vamos a partir en una próxima charla, y es, ¿hay algún tipo de censo, estadística para saber cuántos sobrevivientes de la Shoah quedan en el mundo? No, debe haber, yo no lo tengo. Yo personalmente desconozco cuántos son los que quedan. Sé que Israel sí tiene claro cuántos hay dentro de Israel. Y cada uno de los países puede tener idea en cuanto a aquellas personas que están cerca de determinadas instituciones. Hay gente que por ahí nunca estuvo institucionalizada, o Claro. nunca se la fue a buscar, o guardó silencio durante toda su vida y no lo podemos saber. No te olvides que no todos los que llegaron, por ejemplo, a América Latina reconocían ser judíos y sobrevivientes de los campos, sino que mucha gente ocultó esa situación para poder venir. Lo cual no podemos saberlo a ciencia cierta. Debe haber una aproximación, pero yo personalmente no la tengo. Bueno, cerramos por ahora, ¿no? Le ponemos el Sí. paréntesis para este tema, para abrirlo en otro momento. Y era antisemita, Shakespeare, el de Romeo y Julieta. ¿Cómo es? Bueno, tenemos dos opciones. Si contesto ahora, la mitad de la gente dice, No, bueno, ok, no, no. listo, da media vuelta y se va. Y si no, bueno, hacemos todo un desarrollo para ver si llegamos o no a esa conclusión. Sí, no hay duda de que todo esto está planteado a raíz de específicamente una de sus obras, que es El Mercader de Venecia. Y ya vamos a llegar a esto y a poder estudiar un poquito acerca de esto, que coincido con vos, es absolutamente apasionante. Y me permito solamente una pequeñísima corrección. En la época victoriana es el siglo XIX. Estamos Ok. hablando de la reina Isabel y no Victoria, pero bueno, ahora lo vamos a ver a lo largo de la presentación.
representación. Creo que la confusión tiene que ver porque los victorianos tomaron mucho a Shakespeare para inspirarse. Y si no, mirá, lo que leí lo Está todo bien. interpreté mal. Pero bueno, vamos No hay adelante. problema, pero digamos, a lo que voy es, tanto la época victoriana como la época isabelina son dos épocas fantásticas de la historia británica. Y da la casualidad que los dos puntos más, esto es para, te digo, es para poder resaltarlo en esta época que estamos hablando de todos los temas femeninos y del feminismo y todo esto, reconocer que las dos mejores épocas que Inglaterra tuvo como potencia fue cuando tuvo reinas. No sé si incluir a la actual también, pero me refiero a que tanto a Victoria como a Isabel I son estos temas. Pero cuando ustedes quieran empezamos directamente Adelante. sobre eso. El espacio de Suma en Keilah es tuyo. Bueno, les agradezco primero esta invitación, no para hablar de un tema de mi trabajo, sino de uno de estos temas que me apasionan. Es decir, vamos a hablar de temas históricos y dentro de temas históricos es una de las épocas históricas más apasionantes para poder analizar. Y este es el tema que nos trae ahora, si el ser o no ser antisemita de Shakespeare, a raíz de todo lo que la gente habla o tiene acerca de especialmente una de sus obras. Pero para poder responder todo esto, nosotros vamos a necesitar hablar de mínimamente tres cosas. Hablar en principio, conocer el contexto histórico, conocer qué pasaba con los judíos en Inglaterra y por último entrar en la persona y la obra de Shakespeare propiamente dicho, porque sin ninguna de estas tres partes no podemos responder este interrogante. William Shakespeare, a mi entender, y creo que muchos van a compartir conmigo, nacido en 1564 y fallecido en 1616, para mí es una de las mejores plumas que ha dado la literatura universal. ¿Y por qué nosotros entendemos de que se trata de un clásico y sigue teniendo vigencia? Uno puede entender y calificar a alguien absolutamente de clásico si casi diríamos 400 años después, más de 400 años después, seguimos interpretando sus obras, seguimos leyéndolas, seguimos haciendo nuevas versiones, seguimos reversionándolas de formas muy diferentes, y los temas que él ha tratado han sido las grandes pasiones humanas, pero absolutamente muchas de ellas, o las más reconocidas de todas. La realidad es la siguiente: él vive, digamos, como ustedes verán, nace en 1564, y ya para ese entonces, la época bastante especial, vamos a hablar de tres reinados que ocurrieron durante este periodo, uno antes de su nacimiento, que es el famoso Enrique VIII, y digo famoso porque aunque no conozcan absolutamente nada de su historia y de su vida, sí sabemos que tuvo 6 esposas. Era un hombre absolutamente convencido de la institución del matrimonio. Tanto es así que la repitió 6 veces. La realidad de este hombre vive en un momento muy particular. Primero y antes que nada, para poder entender de lo que estamos hablando, hay que sacarse de la cabeza que Inglaterra era una potencia, porque no lo era. Quienes eran la potencia más importante del mundo durante toda esta época, lo creamos o no, era España. Y tanto lo tenemos que saber nosotros, que, como dijo no el rey que convivió con Enrique VIII, sino el que convivió más tarde, que era Felipe II, Felipe II sostenía: yo soy emperador de un reino donde nunca se pone el sol. Fíjense ustedes que estamos hablando de quien reinaba no solo sobre España, tenía relaciones matrimoniales hacia Portugal, tenía el dominio sobre lo que nosotros conocemos como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, eran de ellos.
tenían el dominio, era el emperador de Alemania, o sea, de todo lo que era la Germania, o lo descendiente del Sacro Imperio Romano Germánico que nosotros podemos conocer. Las mejores de las relaciones con la Iglesia, que generalmente le debían favores a España. América, Filipinas, porque no nos olvidemos que Magallanes y Elcano terminan de dar la vuelta al mundo y en cada lugar donde van pasando dejan el dominio español establecido. Frente a eso, nosotros encontramos una Inglaterra que tenía grandes dudas y grandes discusiones religiosas, en la cual era católica como al principio del reinado de Enrique VIII, hasta que tanto era católica que la primera esposa de Enrique VIII, Catalina de Aragón, estaba relacionada con los reyes católicos. Era la hermana del rey de España, de Carlos V, o Carlos I, de acuerdo, de Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Era la hermana de los reyes católicos, del emperador de España. Y había sido la esposa de su hermano mayor, que falleció. Y él estaba con esta mujer que le dio una hija llamada María, de quien vamos a hablar después, que era su hija mayor, pero para ese entonces la descendencia tenía que ser a través de una rama masculina, con lo cual él necesitaba sí o sí eventualmente tener un hijo. Y ya no se sentía absolutamente cómodo con esta mujer. Él pide y busca todas las excusas posibles para poder disolver este matrimonio con Catalina de Aragón, católica, y él empieza a tener una relación extramatrimonial con una mujer protestante llamada, y conocida también por muchos de ustedes, como Ana Bolena. Ana Bolena ocupa inclusive hasta su lugar de esposa y siendo concubina y sin estar casados, y él busca todas las argucias que podía llegar a encontrar para conseguir que el Papa le dispense ese matrimonio, le dé el divorcio, considere nulo, sosteniendo de que él, digamos, se había casado con la mujer de su hermano y que no podía yacer con ella, a pesar de que ya tenían una hija. La realidad es que el Papa, por presiones de España, no le da la dispensa. Entonces, dado de que era una época donde ya existían, como bien cuento, los protestantes a través de las doctrinas de Lutero y de toda la época en que decían no les reconocían el poder central al Papa, entonces la solución que se le plantea a Enrique VIII es también el separarse, hacer un cisma respecto de la Iglesia católica y fundar la Iglesia protestante anglicana y reconocerse él como la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra. Y esto no solamente le permitía a él poder de una forma disolver su matrimonio, sino hacerse cargo de todos los bienes que pertenecían a la Iglesia que se encontraba en Inglaterra y que era uno de los terratenientes más importantes de Inglaterra, con lo cual tenía una nueva forma de financiación. Todo le cerraba y opta por este lado por tener de romper la relación con la Iglesia y generar la Iglesia anglicana, y de esta manera se opone a la Iglesia y tiene esta pelea a lo largo de toda su vida. Ana Bolena, en definitiva, también termina ejecutada y le deja una hija llamada Isabel. Después tiene otras 4 esposas, pero de esas 4 matrimonios, solamente una le deja un hijo varón, un tercer hijo, llamado Eduardo. Y Eduardo nunca llega a reinar y es el protagonista de otra gran novela, también 1000 veces reversionada, que todos conocemos como Príncipe y Mendigo. La idea de
de este príncipe que un día decide salir a conocer su reino y encuentra a alguien igual que él que ocupa su lugar porque cada uno quería poder vivir lo que vivía el otro. Este era un joven enfermizo, de muy mala salud, que no llega ni siquiera a sobrevivirlo a Enrique. Ahora, todo esto que venía sucediendo y que Enrique generó, termina siendo realmente una pelea fratricida a su muerte. En 1547 asume María Estuardo. No María Estuardo, María Tudor. María Tudor, su hija, católica, igual que su madre, lleva adelante una persecución feroz contra todos aquellos que habían quedado en el poder y acompañaban a su padre, queriendo volver todo para atrás. Dentro de toda esta situación, imaginen ustedes que a nosotros nos quedan todos estos fragmentos de ingenio popular que son los que nos muestran a nosotros cómo era la época. María le da el nombre a uno de los tragos más conocidos, que es el Bloody Mary, que no es otra cosa que la sangrienta María. Es decir, tan sangriento fue su reinado que en lo único que ella dejó, entre comillas, pasar la situación, fue sostener que su hermana menor, la bastarda, como la llamaba ella, Isabel, la mantuviesen casi presa durante todo este tiempo y que no pudiese estar cerca de los lugares del poder. María muere enferma sin dejar descendencia y no queda otra que reconocer que Isabel, desde 1558 hasta 1603, es decir, por casi 50 años, ella gobierna un país como Inglaterra y es la que verdaderamente forjó el gran imperio. Isabel vuelve, ella asume el poder y como vimos entre 1558 y 1603 nace William Shakespeare en 1564. O sea, todo eso implica cómo era la Inglaterra donde este hombre nace y todos los conflictos que estaban. Shakespeare llega durante su existencia a cautivar de forma importante a Isabel. Él tenía un teatro que se llevaban, donde había obras que se presentaban a aquellos que visitaron Londres y vieron The Globe. Bueno, es una réplica de lo que era el teatro de Shakespeare, porque el original se quemó en un incendio de Londres, pero fue construido uno casi exactamente a como era el teatro que había hecho Shakespeare y donde él estrenaba sus obras. Piensen ustedes, para tener determinadas ideas, que todos los actores siempre eran hombres, inclusive los papeles de mujeres estaban llevados adelante por hombres, porque las mujeres no iban, digamos, podían ser espectadoras, pero no actrices en el teatro. Y muchas de las últimas obras de Shakespeare se estrenaban directamente en la corte. Y se podían ver, y ahora vamos a ver con los tiempos en que fueron estrenadas cada una de ellas. Yo les decía que ustedes tienen que pensar que hasta 1588 Inglaterra siempre tuvo miedo de que alguna potencia extranjera la invada, sobre todo España. Felipe II, que había sido marido de María, la hermana católica, y era el emperador, quien fue el emperador, si ustedes miran un mapa y se fijan quién tuvo el imperio más grande en la historia, lo tuvo este hombre. Felipe II mandó talar todos los bosques de España para poder hacer barcos y armó lo que se llamó la Armada Invencible, y él dijo, vamos a invadir Inglaterra, y son esos puntos en la historia en que uno piensa qué hubiera pasado si esta expedición hubiese tenido éxito. Pero esta expedición falló no porque Inglaterra haya tenido cómo defenderse, porque no tenía ningún tipo de elemento y no tenía la flota que ustedes imaginan
a la Inglaterra dueña de los mares, sino que cuando la Armada Invencible iba en 1588 a invadir Inglaterra, realmente pensaban de que iba a ser el fin de Inglaterra como un espacio independiente. Pero esa Armada Invencible la venció un temporal. Cuando cruzaban el Canal de la Mancha, les hundió casi todos los barcos. Y los barcos importantes que le quedaban fueron atacados por 2 o 3 en medio de la niebla y tuvieron que rendirse y España nunca pudo recuperarse de eso. Lo que Isabel hizo en aquel momento para transformar, entendió que ese era el momento para el despegue de Inglaterra. Cobró un impuesto que se llamaba, digamos, que era directamente, no importa el nombre, que para lo que servía era que directamente era para construir barcos, y le daba autorización o patente de corsario a algunos piratas particulares que robaban para la corona. Es decir, les decía, ustedes van a tener la autorización del gobierno británico para poder atacar barcos españoles que venían de España con el oro, venían a España desde América con el oro, todo esto nos toca a nosotros, que venían hacia España y que en el camino, como Sir William Drake, por ejemplo, que lo que hacían era atacar esos barcos españoles, sacarles el oro, darle la parte correspondiente al reinado y quedarse con el rey. Junto con ese dinero que fueron robando, más esta posibilidad de empezar a crecer con un impuesto directamente previsto para los barcos, Inglaterra nace como el imperio que después va a ser, bajo el imperio de Isabel I. Isabel muere también sin dejar descendencia y tienen que ir a buscar a un primo, que era el rey de Escocia, y es el que en definitiva va a asumir después y cambia la familia reinante y empiezan los Estuardos, que ya es otra historia de Inglaterra. Vamos a al segundo punto de lo que nosotros hoy queremos saber. En primer lugar, ¿cómo llegan los judíos a Inglaterra? Los judíos llegan a Inglaterra a través de Guillermo el Conquistador, es decir, hay una invasión normanda, es decir, los vikingos que vivían en el norte de Francia, que se habían asentado 300 años antes, conquistan a Inglaterra y junto con ellos llevan judíos comerciantes para que se puedan instalar y desarrollar otro tipo de actividad que no hacían ellos. Sin embargo, 200 años más tarde, el rey Eduardo I empieza a establecer restricciones para la actividad de los judíos. Los judíos no pueden tener tierras, los judíos no pueden desarrollar actividades como ejercer la medicina, ni ejercer ninguna otra profesión, más que el prestar dinero a interés, lo que para los cristianos era un pecado. Y cuando llegaron a prestar lo suficiente y el reinado no quería devolverlo, 15 años después los expulsan de Inglaterra. Por lo tanto, lo primero que nosotros vamos a ver es que los judíos recién pueden volver a Inglaterra en forma abierta en el año 1707, cuando ya había libertad de culto en Escocia solamente, y que en 1707 se les da libertad de culto. Esto significa que durante esos 500 años, abiertamente, no había judíos en Inglaterra. Shakespeare sí vio y fue testigo de un juicio que se lleva adelante contra un médico portugués llamado Rodrigo López, converso, acusado en 1594 de atentar contra la reina Isabel. Es decir, fueron a buscar un médico que era portugués y como las cosas, al parecer, había algún veneno de por medio, a Rodrigo López lo juzgan, y piensen ustedes que además de las obras de teatro, los juicios públicos eran el entretenimiento de toda la población que
no había Netflix, no había televisión, no había DVDs, no había forma de bajar películas, así que la única forma de entretenerse era estar y ver cómo se desarrollaba un juicio. Por supuesto, él es ejecutado y todos creen, los estudiosos creen que esta idea de el médico y la idea de este judío malo, converso, que aparece en 1594, le da una cierta inspiración para el personaje de Shylock en El Mercader de Venecia. Tanto es así que El Mercader de Venecia se escribe 2 años después, en 1596. Ahora sí, vamos a entrar prácticamente en, esto es lo que decía antes, en el tema de la riqueza y las obras de Shakespeare. Sostengo que nadie explicó y desarrolló como él las grandes pasiones de la humanidad. El amor imposible, el amor entre dos adolescentes cuyas familias no los dejan, que están dispuestos a llegar inclusive hasta la muerte. Se ve en una de sus primeras obras, que es 1595, Romeo y Julieta. Todo el mundo habla y se refiere a Romeo y Julieta como, ay, sí, nos amamos, dos jóvenes que se aman de una forma, pero pocos tienen en cuenta de que los dos terminan muertos en esta obra. Pero, a ver, piensen ustedes, de las grandes obras, la duda existencial del saber qué pasa de que frente a una situación en la que uno conoce y que le han arrebatado no solo el poder, sino que su madre se está casando con su tío que él sospecha que mató a su padre. Y él decide, Hamlet, si va a pasar a la acción o no pasar a la acción, si tiene que hacer o no tiene que hacer, si tiene que actuar o no actuar, si tiene que dedicarse a otra cosa o buscar recuperar el poder que verdaderamente le corresponde. Es realmente una de las situaciones que frente a estas cuestiones, cómo uno actúa o no actúa, si hace o no hace. Y tan reversionada es, cuando yo hablaba de las reversiones y de las nuevas versiones, que hasta Disney nos trae a nosotros una versión de Hamlet, que no es otra que el Rey León. Es decir, Simba, el leoncito que ve como su tío Scar mata a su padre Mufasa para quedarse con el reino, y uno decide si tiene que exiliarse y dedicarse a Hakuna Matata y que la vida es disfrutar el día, o volver y cumplir con su destino de recuperar el reino que estaba en problemas. Es decir, realmente si esto no es un clásico, los clásicos ¿dónde están, digamos? Otelo, es decir, bien, me parece que no quiere un minuto. Un segundito. Ahí está, Otelo. Otelo en 1603, el tema de los celos, e inclusive como lo plantea Sting en su momento, si quieres a alguien déjalo libre, o cada vez que respiras, every breath you take, es decir, voy a estar detrás tuyo, quiero saber con quién estás, este pañuelo que trajiste, le reviso la agenda, le reviso el celular, es la nueva fórmula que Otelo mismo había planteado en aquel momento. El Rey Lear es esta vieja situación en la cual nos creemos nosotros que somos eternos, o tenemos que empezar a pensar en preparar a nuestros hijos para lo que va a venir después. Pero el día que yo decido que mis hijos ocupen eventualmente mi lugar, que si empieza para mí mi cuenta regresiva, el famoso muerto el rey, viva el rey, pero estando el rey vivo. Es decir, ¿quién nos va a suceder? ¿En qué momento vamos a decidir que eso suceda? Macbeth, el poder por el poder mismo, la enfermedad del poder, hasta dónde uno está dispuesto a poder llegar adelante y cuáles son los límites que nosotros nos imponemos para esto.
y por supuesto toda la enorme cantidad de obras como Antonio y Cleopatra, Julio César, comedias que todos conocemos, Mucho ruido y pocas nueces, Sueño de una noche de verano, obras históricas, La Tempestad y un montón de otras obras, y que tan importantes son las obras históricas, que piensen ustedes, y por eso es importante lo que yo contaba de conocer la época que le tocó vivir. Todos nosotros que vivimos en países latinoamericanos hemos durante el siglo XIX tenido autores que glorificaban a los libertadores como hombres impolutos y contaban la historia porque teníamos que armar naciones, porque teníamos que contarle a los que venían después, a nuestras generaciones posteriores, cómo se forjó nuestra nación. Shakespeare hizo eso, él escribió muchísimas obras históricas, entre otras, Enrique IV, por ejemplo, donde él cuenta su versión de la Guerra de 100 años con Inglaterra, haciéndola quedar muy mal, por ejemplo, a Juana de Arco. Es decir, Juana de Arco, la gran heroína de los franceses, para él, por supuesto, perdonen la expresión, era la puta de Orleans. Es decir, y él tenía que plantear que esto, que era una heroína para los enemigos, para ellos era alguien detestable. Y así nosotros podemos tener una idea cabal de todo lo que fue su obra. Llegamos entonces a El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia, que a diferencia de muchas otras, fue escrita en 1596, 2 años después del juicio a Rodrigo López, pero recién estrenada 9 años después, en 1605. Esta obra, para decirlo, digamos, no voy a contar toda la obra, pero para que uno pueda entenderlo, el Mercader de Venecia no es Shylock, el judío, sino que es Antonio. Antonio es, por supuesto, alguien que quiere ayudar a un amigo que es pobre, pero que pertenece a la nobleza, a poder enamorar a una heredera, pero él, como diríamos hoy, tiene todo su dinero invertido en deudas, ¿no? En barcos que tienen que llegar en algún momento. Entonces pide prestado a Shylock, al judío, dinero, y Shylock escribe un contrato donde dice: yo no tengo ningún problema en devolverte, en prestarte este dinero, pero vos, si no me devolvés el dinero el día que me lo tenés que devolver, me tenés que entregar una libra de tu carne, de la parte del cuerpo que yo disponga. Es decir, como estableciendo un contrato casi inhumano. Por supuesto, los negocios le van mal, y esto es lo que da lugar a la trama. El negocio, los barcos de Antonio se hunden, Shylock reclama su libra de carne y exige que sea de la parte más próxima al corazón. Ante tal situación, llega a que el propio duque de Venecia, la más alta autoridad, es la que preside el juicio, y le dan la razón a Shylock. Pero eso sí, podés cobrarte la libra de carne, pero solamente carne, y no podés derramar ni una sola gota de sangre, porque eso no está en el contrato. Por supuesto, entonces Shylock dice: no, bueno, entonces no cobro, denme el doble del dinero. Y le dicen: no, de ninguna manera. Vos firmaste ese contrato, andá y sacale la libra de carne. Si vos no lo haces como vos mismo hiciste un contrato tan inhumano, vas a ser preso, salvo que dones todas tus riquezas, le des la mitad a Antonio como daños y perjuicios por lo malo que estuviste con él, y la otra mitad al Estado. Y Antonio dice: yo estoy dispuesto a perdonar mi parte, siempre y cuando usted se convierta al cristianismo, porque ser judío es malo, y le dé todas sus propiedades a su hija Jessica, la que usted desheredó, justamente porque se escapó para casarse con un cristiano. Malo, 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 y usted es muy malo, y nosotros lo vamos a castigar. Ahora, esta es la trama que se nos presenta, y frente a la cual la gente que por ahí mucho no lee dice: bueno, era un antisemita, mirá el judío que está mostrando. La realidad, yo les voy a decir que yo creo que no era así, que de ninguna manera era así, porque
no todos los negros como Telo son celosos, no todos los príncipes dinamarqueses, su madre los engaña con su tío, y no todos los amores imposibles sucedían en Verona. Es decir, todas estas situaciones, Shakespeare nunca había salido de Inglaterra y, como bien les dije, casi nunca, salvo en el juicio, había visto un judío. Por supuesto, tenía contacto con gente que viajaba y sabía que los judíos que vivían en otros lugares se dedicaban al préstamo de dinero y tenía que generar un personaje que le responda a lo que él estaba buscando. Pero si uno lee absolutamente toda la trama, los que están alrededor de Shylock, ninguno de ellos es una buena persona. Ninguno puede llegar a sostener de que realmente se había portado bien, sino que lo ponen en ese lugar del villano que ellos necesitaban y que el villano pague. Pero aún así, Shakespeare agrega un maravilloso monólogo en boca de Shylock, donde él sostiene lo siguiente: él me había avergonzado y perjudicado un medio millón. Se rió de mis pérdidas y se burló de mis ganancias. Despreció mi nación, desbarató mis negocios, enfrió a mis amigos y calentó a mis enemigos. ¿Y cuál es el motivo? Soy judío. ¿Un judío no tiene ojos? ¿Es que un judío no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones? No está sujeto a las mismas enfermedades, no se cura por los mismos medios, no se calienta y enfría por el verano y el invierno que un cristiano. Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Y si nos ultrajáis, no nos vengaremos. Si nos parecemos en todo lo demás, nos tenemos que parecer también en esto. Si un judío insulta a un cristiano, ¿cuál es la humildad que tiene este? La venganza. Si un cristiano ultraja a un judío, ¿qué nombre debería llevar la paciencia del judío si quiere seguir el ejemplo del cristiano? Pues venganza. La villanía que me enseñáis la pondré en práctica, y malo sería que yo no sobrepase la instrucción que me dieron. Absolutamente es un monólogo lleno de justificación por actuar a todo lo malo que le están haciendo. Es decir, a Shylock le hacen absolutamente todo y él busca una justificación a través de eso. Uno puede creer o no creer en la venganza, y justamente me toca a mí ser aquellas personas que en mi trabajo tengo que hablar de justicia y no venganza, sostener de que no es buena la venganza, pero está hablando de lo que, hasta dónde uno puede aguantar sin buscar actuar de una forma tal de buscar una satisfacción en el ojo por ojo, en devolver lo que a uno le están haciendo. Y eso es lo que dentro de las pasiones, como él lo venía estudiando, lo hizo con un personaje que tuvo que poner como un judío desconocido que vive en otra parte del mundo, que no es otra cosa que el equivalente de lo que nosotros conocemos, érase alguna vez en un lugar muy lejano. Es decir, buscar personajes que permitan que el escritor pueda desarrollar su imaginación para poder no tener limitaciones en su pluma. Gracias, y vamos a dar lugar a debate, preguntas que ustedes tengan como para hacer, si es que las hay. Les dejo, mientras sí. charlamos dos, les dejo para aquellos que quieran sacar una foto en la pantalla, ahí están nuestras redes sociales, nuestra página web, Twitter y Facebook, para si quieren seguir en contacto con nosotros. Porque bueno, aquellos que quieran charlar algo más conmigo, ahí pueden encontrar. Ariel, Sí. bueno, primero maravilloso la presentación, ¿no? Y la verdad el recorrido histórico que nos hiciste vivir con todo esto. Lo primero que me surge preguntarte es, ¿cuál era la influencia que tenía Shakespeare para sus contemporáneos o para los años posteriores? Porque hoy hay redes, hoy obviamente hablar de Shakespeare, como bien lo dijiste, es un clásico, digamos que
todos el nombre lo escuchamos desde muy chico, las historias las conocemos, pero en una época en donde me imagino que la literatura no era algo tan popular, por decirlo de una manera, o tan conocido por todos. ¿Cuál era la influencia que podía tener Shakespeare y su obra en el mundo europeo? Yo sí lo que puedo decirte es en el mundo inglés de aquella época. Y la virtud que, digamos, a lo largo de la Edad Media no conocemos demasiadas obras de teatro y si las hay son todas de contenido absolutamente religioso. Pero con posterioridad al Renacimiento, el propio Renacimiento hace de que, por supuesto, vuelvan o vuelva a aparecer los grandes valores que se habían perdido de la época clásica. La gran virtud que tiene el teatro respecto de otras ramas de la literatura y que hizo que Shakespeare sea tan influyente, como si fuese un influencer del día de hoy, es que no hacía falta leer o escribir para poder ver una obra de teatro. Es decir, sus coetáneos, es decir, vamos a conocer, por ejemplo, nosotros conocemos Sir William Moore, que era quizás de una época parecida o que era coetáneo un poco antes de la época de escritores que antecedieron a Shakespeare y que venían de la época de Enrique VIII, no tenían la misma influencia sencillamente porque la gente tenía que saber leer y conseguir los libros. Aquí bastaba con saber qué iban a dar en The Globe y la gente tenía entradas desde las más caras hasta lo que nosotros hoy llamamos el gallinero arriba, para ver parado una obra, y la acústica que tenía este lugar brindaba la posibilidad de que cualquier persona con monedas podía tener la posibilidad de ir a ver una obra de teatro. Y digamos, lo prolífico de la obra de Shakespeare hacía de que todas las semanas alguien tenía algo para ir a ver, o una nueva posibilidad de poder estrenar y sostener estas obras. Y por supuesto sus compañías a veces salían también en gira y les permitía recorrer las zonas cercanas a Londres y hacer las presentaciones que podían llegar a ver. Entonces, la realidad es que para aquellos que no leían publicaciones, ni libros, ni boletines, ni las proclamas, ni mucho menos, una obra de teatro era casi lo que nosotros hoy podemos imaginar como el cine, la televisión, Netflix, el streaming o cualquiera de nuestras redes sociales. O sea, un poco el porqué de mi pregunta tiene que ver porque se me ocurre, y esta es la pregunta que te traslado, es, ¿vos creés o cómo creés que pudo influir esta obra de la que hablamos, El Mercader de Venecia, y el personaje Shylock en el ideario de la Europa de 1600 y todo eso con respecto a cómo son los judíos? ¿Pudo haber tenido una influencia negativa? No, ¿O la ya influencia directamente negativa existente es lo que hace que Shakespeare lo pinte de esta manera en principio a Shylock? La realidad es que él no tenía digamos, los demás lugares de Europa no eran conocidos, había que esperar mucho tiempo después hasta que empiecen a existir traducciones, y que alguien pueda empezar a ver qué era lo que se escribía en otros idiomas. Hay motivos por ahí para otras charlas en algún otro momento, pero esto por ahí algún especialista en letras y no yo. Más de uno ha hablado, porque son absolutamente contemporáneos Shakespeare y Cervantes, por ejemplo. Y de hecho mueren el mismo día. Esto no es muy conocido, pero los dos mueren el mismo día. Creo que las dos plumas más importantes de la historia, ambos mueren el mismo día. Y los dos habían entendido muy bien que había obras que podían ser para un público altamente educado y otras que eran para lo que podríamos llamar el populacho o la gente iletrada que podía tener. Y fíjense ustedes que a lo largo de todo este tiempo, si bien Cervantes escribió obras de teatro, los escritores que vienen después entienden la importancia del teatro, y Lope de Vega, por ejemplo, en España,
que es la siguiente generación, tiene el éxito que tiene, o Calderón de la Barca una generación posterior, digamos. Porque entienden que el teatro era la forma de llegar a todo el pueblo, y tanto es así de que la manifestación clara y concreta, ahora me estoy yendo a España, pero la manifestación clara y concreta de que de una vez por todas el poder de los nobles tenía que quedar de lado, y frente a un fuerte reinado con Fuente Ovejuna, lo escribe Lope de Vega con posterioridad, y genera inclusive hasta un tipo de apoyo a un imperio fuerte que no existía anteriormente, por ejemplo, entre otras cosas. Es decir, yo creo que la interpretación o el tomar el estereotipo del judío de Shylock es un estereotipo de aquellas personas que dentro de la cultura saben que existe un judío en el mercader de Venecia, que es alguien que prestó en una libra de carne, pero jamás han leído la obra. Y que saben que es la misma gente que sabe que Romeo y Julieta son dos personas que se quisieron, y que era un amor imposible, pero no todos saben que los dos se murieron. Es decir, muchos más que de una u otra manera algo de la obra de Shakespeare se conoce, pero no como para poder parafrasearlo o tener un análisis tan profundo de su obra. Bueno, quizás en la película, justamente, El Mercader de Venecia, a Shylock, o sea, al judío lo pone en un lugar que generó mucha controversia, ¿no es cierto? O sea, para Sí, pero muchos ¿por qué? era una película que tenía un costado antisemita, claro. Pero, a ver, entonces, ¿por qué entendés de que actores que de ninguna manera pueden ser considerados como antisemitas han elegido ese tipo de papel para poder realmente mostrarse y ponerse en aquel lugar? Porque la forma en que plantea la situación realmente es un alegato. Lo que pasa es que uno también tiene la contracara de cómo a alguien se le puede ocurrir, en lugar de pedir que le devuelvan el dinero, pedir una libra de carne de la zona cercana al corazón. Digamos, ahí está la crueldad. Pero a ver, tiene que poner un villano, pero la realidad es que es una obra donde no hay buenos. Es decir, uno Claro. tiene que verlo desde ese lugar. Bueno, es una pintura de la realidad, ¿no es cierto? Y en Sí, definitiva claramente. eso es lo que intenta. Bueno, la película es buena, si no me equivoco, Al Pacino, ¿no es cierto? Hace de Bueno, pero a Shylock. ver, en las 1000 versiones que han hecho, Al Pacino fue de las últimas, anteriormente Laurence Exacto. Olivier, es decir, grandes actores del cine y del teatro han hecho esta obra, y yo no la calificaría de ninguna manera como antisemita, sino todo lo contrario. Es decir, A ver, calificaría como antisemitas a los que realmente le hacen de todo a este hombre, aprovechando que se trata de un judío. bueno, acá un comentario, ¿no? Por Que favor. un poco es lo que venimos hablando, y es que justamente, o sea, uno en principio hablan terrible de la fe de los judíos en lo que es el Mercader de Venecia, pero definitivamente el monólogo de Shylock es otra visión y es una cosa humana y es una manera realmente muy parte incluso del discurso de muchos judíos, o sea, un discurso muy propio, ¿no? Cuando nos enfrentamos a situaciones injustas, a donde decimos, pará, ¿por qué? O sea, exagerándolo y llevándolo a otro terreno. ¿Por qué Israel a veces tiene que tener una actitud diferente ante situaciones que quizás a cualquier otro país no se le pide? Bueno, da para mucho entrar en Sí, este claro. caso, pero digamos, fíjate que Shakespeare tiene que recurrir a imaginarse a que esto sucede en un lugar donde los judíos están siendo tolerados o pueden vivir, y que además llevan adelante, la única profesión que pueden llevar adelante es la de prestar dinero a interés. Se los dice usura, pero la usura hasta ese entonces era el interés. O sea, no el interés, porque para la iglesia cualquier tipo de interés, es decir, cobrar por prestar dinero era un pecado. Entonces eran actividades que no iban a desarrollar. Y prohibiéndose el desarrollo de otras actividades era la única que quedaba.
Bueno, y eso se extendió durante muchos años y tenía que ver también por el tema de que, bueno, los judíos de repente tenían quizás otras habilidades que por ahí en ese momento todo el universo, la sociedad estaba muy polarizada, ¿no? Había algunos pocos que estudiaban, que sabían, el señor feudal, la iglesia, y todo el resto del pueblo no tenía por ahí todas las posibilidades de tener un poco más de cultura, de educación, y bueno, ese es el lugar que muchas veces eligieron para poner al judío, ¿no? En ese intermedio. Bueno, a ver, por supuesto desde una visión judía, porque Noah Gordon era judío. Noah Gordon hizo varias novelas, entre otras una que se llamó El Médico, que estaba hablando de la época esta de la que hablamos al principio, de cuando llegan los primeros judíos a Inglaterra con la conquista ¿cómo se llama? De los normandos. Y aparte de Guillermo el Conquistador. Y hay un joven no judío que ve que un judío practica la medicina y él quiere aprender medicina, y el único lugar, porque para la Edad Media no existía una universidad donde aprender medicina, y la única que existía era en Bagdad. Es decir, había que ir hasta Bagdad para poder aprender, y en Bagdad le enseñaban a los musulmanes, pero los judíos eran tolerados, es decir, como dimis, como ciudadanos de segunda, pero que eran tolerados. Los cristianos no. No nos olvidemos de que eran épocas que tenían que ver con las cruzadas. Y en esa época habla muy bien y cuenta de que una de los grandes inventos, por ejemplo, fue la carta de crédito. Es decir, cómo, habiendo judíos que tenían parientes en otro lado, le ofrecían a la gente que iba a viajar: mirá, no lleves dinero porque te lo van a robar en el camino, entonces yo te hago una carta para que mi primo en la ciudad a la que vos llegás, vos me dejás el dinero a mí y él te va a entregar el dinero allá. Entonces, este tipo de inventos fueron justamente porque, bueno, el tema del manejo del dinero y el de vivir todos conocidos en distintos lugares, en distintas ciudades. Los Traveler Check. Más o menos. Una pregunta más, ya son 8:05. Ariel, ¿tuvo alguna vez algún otro personaje judío, involucró otro personaje judío Shakespeare, o nunca más se metió con el tema? No, pero no, y si lo hubo, no fue de la relevancia de Shylock, y no, así como no tiene otro personaje negro afuera de Otelo, así como no, digamos, él necesitaba para el desarrollo de esta trama poner algo en concreto que tenía que ver con él. Bueno, sos un amante de Shakespeare, ¿no? Me imagino que es una temática que la elegís porque te Mirá, sentís... la elijo porque junta varias de mis pasiones, es decir, la historia, soy muy lector, pero bueno, no soy un especialista en letras. No, pero te lo preguntaba para saber si conoces un poco, quizás seguramente sí, el debate acerca de que muchas de las obras de Shakespeare fueron reversiones de él de otros autores anteriores. ¿Escuchaste alguna vez algo de ese tema? ¿Lo conocés? De Mirá, curiosidad lo pregunto, porque no me hay pareció un nada lindo nuevo. tema y... La realidad es que no hay nada nuevo bajo el sol, pero uno puede quitar ideas a otros, pero escribirla de la forma que las escribió él y analizarla como las escribió él no lo hizo nadie. Claro. Es decir, yo creo que es muy raro que uno encuentre una idea nueva, por ahí, por alguna circunstancia nueva que se da dentro de las sociedades que no existían antes. Pero fíjate que el tipo escribió sobre temas que hasta el día de hoy, si decidimos poner en cartel una obra de él, y se han hecho, no sé, versiones en las cuales se han puesto escenografías actuales, y actualizar determinadas cosas, pero los diálogos no necesariamente necesitan ser cambiados. Es decir, porque bueno, porque se sostiene. Ariel, te agradecemos muchísimo que hayas tenido ganas de compartir esta hora con nosotros, la No, un disfrutamos placer. muchísimo. Quedó pendiente entonces volver a vernos para otros temas, Cuando ¿sí? Que quieran. son tan apasionantes. Y bueno, te agradezco otra vez. Recordarle a la gente entonces que la próxima semana vamos a tener la actividad de Purim, que nos invita la Unión Israelita de Perú.
Y la otra semana, o sea, ya la primera semana de marzo, vamos a tener un Zoom en Keilah con Gabriel Ventasgal, un amigo de la casa, Así que es. seguramente muchos lo conocen, Ariel lo conoce también. Así que vamos a pedirle a nuestro querido Ventasgal que no duerma o que se despierta a las 2:30 de la mañana. Ya vamos a ver cómo hacemos, pero esa es la cita para el 3 de marzo. Ariel, te agradezco muchísimo nuevamente. Y de Hayamos vuelta, compartido gracias esta a hora. ustedes. Y bueno, por supuesto, les voy a llegar las invitaciones que a partir del jueves 4 empiezan esta actividad que hago yo. Y el primer tema va a ser el caso Dreyfus. Así que ya les cuento. Ya Buenísimo. tienen algunos de los temas de lo que vamos a trabajar. Genial. Bueno, muchas gracias. Muchas A gracias a ustedes. todos ustedes. por haber estado con nosotros en este Zoom en Keilah. Nos vemos otra vez el próximo miércoles y me despido de todos. Que estén todos muy bien. Saludos a todas sus familias. Que disfruten, que tengan buenas noches. Adiós. Gracias. Chao, Ariel. Gracias.